¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Quiero contarles una pequeña historia en este video. Como ustedes saben, yo fui ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú durante casi 3 años. Estuve muy vinculado a los temas de infraestructura, portuaria, aeroportuaria, hidrovías, carreteras, ferrocarriles y a las comunicaciones en nuestro país. Entonces, a propósito de lo que estamos escuchando en estos tiempos, de volver a empresas públicas que ya existieron en Perú en la década del 70, en los 80. Esta es una pequeña historia y un testimonio del cual fui parte integrante en algún momento final. El puerto del Callao, desde principios del siglo XX, estaba y está excelentemente ubicado en el centro de la zona sur, del Pacífico Sur de América, mirando al Asia, equidistante del Canal de Panamá por un lado y del extremo chileno al otro lado. Y además con una ubicación geográfica interesante, una isla San Lorenzo que le sirve de muralla natural y que permite, entre otras cosas, que las aguas sean aguas muy estables, normalmente para justamente la llegada y operatividad de los barcos. Así las cosas, el puerto del Callao, a lo largo de varias décadas, se convirtió en el principal puerto peruano, al punto que se llegó a, digamos, manejar la carga portuaria en un 80% en el puerto del Callao. El 80% de la carga portuaria nacional a través del puerto del Callao. Es decir, es el puerto más importante del Perú. Sin embargo, desde los años 70, la empresa nacional de puertos, ENAPU, era una empresa estatal. Sigue existiendo en este momento todavía, pero era una empresa estatal que tenía el control de todos los puertos en el litoral peruano, años 70. A lo largo de este tiempo, han pasado por ENAPU muchas personas dirigiendo la empresa. Yo conozco a varios de ellos, algunos ya no están, y sobre todo conozco a los últimos que estuvieron en esa empresa cuando yo era ministro de Transporte. Y debo dar fe que su calidad humana y su calidad profesional nunca estuvieron en duda. Gente que dedicaba su tiempo, su esfuerzo, su profesionalismo a tratar de avanzar para lograr que este puerto tuviera el nivel y la característica y la jerarquía que siempre ha debido tener. A nivel nacional la tenía, pero en términos internacionales y aún regionales, el puerto del Callao se fue rezagando por falta no de gente inteligente que estuviera en la gestión, porque la había, sino de inversiones a tiempo que tendrían que hacer las obras de infraestructura y traer la tecnología y traer todo lo necesario para no estar en estos temas de portuarios en una situación desventajosa. Ocurrió, sin embargo, que ya hace algunas décadas los puertos en el mundo tuvieron un cambio tecnológico sustantivo. ¿Qué ocurre? Que conforme el comercio internacional se ha ido haciendo más grande, más complejo, cada vez llevar más carga y menos tiempo, con mayor velocidad, con menores costos, todo es muy competitivo. Entonces, la mayor parte de la carga hace ya un buen tiempo se ha contenerizado, es decir, en lugar de venir como carga general en bodegas, viene una muy importante parte del comercio internacional dentro de containers de 20 pies y de 40 pies, que son los tamaños universalmente aceptados. Y todos los buques y puertos del mundo están adaptados para el manejo de esos containers. También hay carga a granel, también hay carga general, también hay carga de combustibles, pero la containerización es lo que hoy día marca la pauta de los puertos más modernos, de mayor jerarquía en el mundo. Cada vez los buques se hacían más grandes, más rápidos, más grandes, y para cargar para cargar estos containers se necesitan grúas muy pesadas y muy potentes, de manera que puedan cargar del barco y ponerla en el muelle del puerto, y a su vez, para las importaciones, coger los containers del puerto y subirlos al buque y colocarlos dentro de su
bodegas y en el espacio que corresponde. Con el tiempo, los buques se dieron cuenta, las compañías navieras, que era muy pesado cargar grúas pórtico dentro del barco. Antes los puertos no tenían grúas pórtico en el puerto mismo. Entonces, los containers se subían y se bajaban con la grúa del propio buque. Pero esto ya era antieconómico. Era muy pesado cargarlo, hacía más lenta la travesía y quitaba espacio. Entonces, en el mundo cambió el concepto tecnológico y las grúas pórticos se empezaron a poner en los puertos. Y así ocurrió en todos los puertos del mundo y los buques seguían creciendo. Ya incluso había buques que eran más grandes que los que normalmente pasaban por el Canal de Panamá, en cuya primera construcción se hizo a principios de las primeras décadas del siglo XX. Y entonces a esos buques se les llamaba buques post-Panamá, super post-Panamá, es decir, buques que ya no pasaban por el Canal de Panamá porque ya no podían entrar a las esclusas. Ahora el Canal de Panamá ya se modernizó y ya esos buques pueden entrar. Pero entonces, con ese mundo que cambiaba, con esas tecnologías que cambiaban, nuestro puerto del Callao no se modernizaba por falta de inversión. A pesar de que había convencimiento de que había que hacerlo, pues más podía el concepto de muchos trabajadores en gremios muy politizados y sindicalizados de querer que eso estuviera siempre en manos estatales, y entonces se resistían un poco a los cambios y pedían las inversiones también, pero pedían que el Estado las haga, y el Estado no tenía esos recursos en su momento para disponerlos en inversiones y en modernidad que los puertos necesitaban. Como consecuencia de esto, el Callao se desfasó de los otros puertos del mundo y de América Latina incluso, y por mucho tiempo el puerto del Callao no tuvo grúas pórtico, mientras los puertos de países vecinos como Colombia, el puerto de Buenaventura, o de Ecuador, el puerto de Guayaquil, o de Chile, nuestros hermanos chilenos que también ya tenían sus puertos en Iquique, su puerto de San Antonio, que se construyó específicamente para transbordar contenedores, ¿no? Esos puertos ya tenían esa ventaja tecnológica y el Callao se fue desfasando. Y además, el otro problema que tenía el puerto del Callao es que durante mucho tiempo tenía una profundidad de 11,99 metros. Y estos grandes buques requieren mínimamente entre 14 y 16 metros para poder realizar sus operaciones sin peligro de quedar ahí atrapados, estancados, sin poder movilizarse. Durante muchos años, como digo, hubo este retraso. La actividad pública es lenta. Las decisiones se toman, a pesar de tener las personas correctas, con lentitud, porque hay que pasar por muchos permisos. Y además, el hecho de que el puerto se fuera desfasando fue también incrementando no los costos portuarios, pero sí los costos colaterales, los de los depósitos, los del transporte, que lo realizaban pequeñas empresas privadas sin tener la escala suficiente. Todo hacía entonces que el costo, ya no solamente del puerto, sino de toda la operación, fuera convirtiéndose en un costo muy caro. Entonces el puerto de Callao estaba atrasado tecnológicamente por falta de inversiones y estaba atrasado en términos de eficiencia por altos costos de la operatividad logística en su integridad, no solo la portuaria, sino también la extraportuaria. Recién el ENAPU tuvo por primera vez 2 grúas pórtico chinas, de origen chino, en el año 2009. Y empezó las operaciones para profundizar, hacer más profundo el agua para que los buques lleguen de los 11,99 metros hasta los 14 o 16 metros que ahora tienen. En el puerto del Callao, hoy en día, tenemos a una empresa de primer mundo como es DP World, que maneja el Muelle Sur en una concesión, y tenemos a otra empresa de primer mundo, APM Terminals, que maneja el Terminal Norte. Y tenemos también una tercera concesión, un muelle Minerales, que la actividad privada también ha podido tener. Hoy día entonces tenemos un puerto del Callao moderno, con muchas grúas pórtico en el muelle, en el patio, y además con, operadores de primer nivel. APM Terminals es el segundo operador mundial de contenedores, de puertos y contenedores. DP World es el tercero mundial. Y no tenemos al primero mundial, que es chino, ¿no? Porque China está invirtiendo en Shanghái en hacer un puerto
que seguramente traerá y generará la corriente comercial de China hacia Perú y hacia América Latina en ese puerto de Chancay que está en plena construcción. Pero la reflexión que quiero compartir con ustedes es que mientras nosotros nos desfasábamos por falta de inversión y por razones políticas e ideológicas, otros puertos del mundo y de América del Sur empezaban a tener auge y ocurrió lo que nunca debió ocurrir, que como los buques modernos ya no tenían grúas pórtico y aquí no había cómo operar los contenedores, aquí ya no llegaban los buques de alta complejidad y con carga importante, como debería ocurrir porque estamos al centro, ¿no? Y se iban al norte de Perú o al sur de Perú, a Chile, a Colombia, a Ecuador, y allí hacían la operación de descarga, y de ahí venían buques de antigua generación más chiquititos con su propia grúa a hacer las operaciones en el Callao. Razones ideológicas, razones políticas, empresas estatales que, repito, haciendo el deslinde de que las personas que estaban allí tenían las mejores intenciones y trabajaban incluso a pesar de eso con gran esfuerzo y capacidad, pero el puerto se fue retrasando. Tuvimos que correr para lograr realmente tener un puerto como el que ahora existe. Moraleja, el Estado tiene muchas capacidades y muchas tareas que hacer. Educación, salud pública, justicia, seguridad ciudadana, infraestructura básica, corregir los problemas cuando el mercado es imperfecto y genera situaciones de abuso, atender a la población más pobre, pero hacer empresas públicas no parece, por los hechos, por los números, por la historia, lo más adecuado. El activo, la propiedad del Estado, como corresponde. Y así es en el Callao y en todos los puertos del Perú. Pero la operación, la gestión, la inversión, la tecnología, ¿por qué no con los primeros del mundo como ahora ocurre en los puertos del Perú? Lección que ya deberíamos haber aprendido. Y lección que nos debe llevar a una profunda reflexión a los nuevos gobernantes. Empresas públicas solamente por una cuestión principista, ideológica, política, o inversión para lograr los objetivos del desarrollo y que todos podamos beneficiarnos de ello. Dejo ahí el tema para la propia reflexión.